cuanto, lo mencionaba Daniela allí en su nota, a esta denuncia que hiciera el diputado Henry Ramos Alup en relación a que de alguna manera se estaría presionando para que no se le vendieran boletos aéreos al interior de Venezuela a dirigentes como Freddy Guevara, Gaby Arellano, Luis Florido, Ismael García, David Smolansky. Ayer, María Corina Machado precisamente iba a volar de Caracas al oriente del país y no se le permitió comprar el boleto. Ella explicaba, y me pareció importante compartir con ustedes lo que decía, ella explicaba lo que había ocurrido. Tengo más de 3 años con prohibición de salida del país y desde hace más de 3 años no me venden pasajes de las líneas aéreas públicas, ni Conviasa ni Aeropostal, no me venden pasajes. La verdad es que me causó un profundo dolor llegar al aeropuerto con mi reservación en la mano y que me digan que un hacker intervino el sistema de la línea aérea y bueno, fíjense qué casualidad, la que le borraron la reservación. Y me dicen que no me podían ni siquiera vender otro pasaje porque estaba caído el sistema y tenían una prohibición y órdenes no les permitían venderme otro pasaje. Entonces la solución es vaya con Viasa. Ah, sí, voy a con Viasa. Quiero transmitirle a toda la gente de Nueva Esparta mi profundo dolor porque sé que había una enorme ilusión, para mí era una enorme ilusión verlos, sobre todo en las zonas que han sido tan golpeadas en estos días. Y les prometo que voy a ir muy pronto, sea en lancha o nadando, pero yo voy para Nueva Esparta. Esto decía María Corina Machado. Bueno, parece que el sistema va a estar caído cada vez que alguno de estos líderes de la oposición pretenda movilizarse en una línea aérea interna en Venezuela. Quiero saludar en esta parte del programa al doctor Juan Manuel Rafali, él es abogado constitucionalista. Doctor Rafali, gracias por atendernos, bienvenido al programa. Buenas tardes, Dania, gracias por la invitación. Varias cosas para conversar con usted, pero quiero comenzar por el problema de los alcaldes. ¿Puede solicitar el máximo tribunal a los alcaldes en Venezuela que prohíba o que vaya contra derechos constitucionales, como el derecho a la protesta, por ejemplo? Sí, bueno, la verdad es que se trata de unas 8 acciones de amparo constitucional que interponen personas que aparentemente son ciudadanos o dicen ciudadanos que residen en la zona y que le piden al Tribunal Supremo de Justicia que le exija a los alcaldes que garanticen su derecho a la libertad de tránsito y a la seguridad. Entonces, el Tribunal Supremo admite estos amparos y produce esta orden cautelar que tiene varios puntos. De esos puntos, algunos que otros son perfectamente posibles de cumplir, como ayudar a remover las barricadas y todo esto, pero en su mayoría son órdenes de imposible cumplimiento, no solo material, sino jurídico. Y cuando hablo de material es porque, en primer lugar, bueno, los alcaldes no tienen apresto, no tienen el número de funcionarios ni el entrenamiento para manejar este tipo de situaciones. Con decir que ahí se incluyó al alcalde de Socopó, que es un municipio del estado de Barinas donde hay 20 policías, para que tenga una idea. Pero además es imposible desde el punto de vista legal, porque el orden público, las manifestaciones de orden público, y estas son manifestaciones de orden público de gran calado, porque son a nivel nacional, son competencia exclusiva de la Policía Nacional, de acuerdo a la legislación que la rige y a la Guardia Nacional Bolivariana. De modo que un alcalde no puede controlar las manifestaciones públicas, no tiene la capacidad física, material ni jurídica, y además, si tratara de evitarlas, estaría yendo contra lo que dice la Constitución, que es el de que la manifestación pacífica es un derecho de todos los ciudadanos. De modo que esto lo que hace es replicar el caso que ya se dio los alcaldes Escarano y Ceballos, que al final, por desacato a un mandamiento de amparo, pues terminaron detenidos una cantidad de tiempo en pues como si fueran juzgados por un delito penal, porque evidentemente la ley de amparo prevé ese tipo de sanciones privativas de libertad. Pero esto es un absurdo. Además, Idania, yo me pregunto
pregunto, ¿y por qué no le dictan a Jorge Rodríguez? ¿O es que acaso el paraíso es un remanso de paz y ahí la gente no está alebrestada? ¿O es que en las zonas de Santa Mónica, por ejemplo, o en las zonas de Montalbán, y que la gente está enardecida también, ahí no hay problemas de tránsito, ahí el alcalde tiene todo perfectamente controlado? No me vengan, esto es una discriminación por razones políticas y una nueva operación judicial para tratar de amedrentar a los alcaldes y a los manifestantes para que no salgan. Son los colmillos de la dictadura. Ahora, bueno, usted ha mencionado a Ceballos, lo ha puesto como ejemplo. ¿Pueden terminar presos los alcaldes por no acatar lo que está pidiendo el Tribunal Supremo? Bueno, eso puede ocurrir, pero sinceramente yo creo que eso sería un remedio peor que la enfermedad. Yo no creo que ellos se atrevan en la situación en que está el país de tomar una medida de esa naturaleza, porque ahí sí es verdad que terminará de arder Troya. Yo más bien creo que esto es una medida como para eso, ¿no? Para tratar de generar en la gente cierto grado de inhibición para que pues cesen ese tipo de protestas, ¿no? Además de que se usa como excusa también el tema de los comercios y el derecho a la propiedad privada, etcétera, cuando además es incluso el propio Estado, las policías y la Guardia Nacional quien está metiéndose en las propiedades privadas en muchos sectores de Caracas, como en Lupina, que hemos visto los videos, ¿no? Ahora, doctor Raffaelli, ya que hablamos de cosas absurdas, ¿no es absurdo que se le impida a los líderes de la oposición comprar un boleto y desplazarse en el interior del país? Sí, bueno, en efecto, como tú bien dices, no es imaginable que el Instituto de Aeronáutica Civil emite un acto formal con orden de esa naturaleza, pues eso sería ya el colmo, ¿no? Pero lo hacen de una manera más perversa aún, que es a través de la amenaza. Entonces probablemente vendes ese boleto y si no baja al pasajero, sino que viaja, entonces no te dan probablemente permiso para taxiar o para salir a la hora, o te pondrán multas por retraso, o fastidiarán a todo el pasaje para revisarle el equipaje. Es decir, son vías de hecho para perturbar la operación de la línea aérea, y la línea aérea pues probablemente entre molestar a un pasajero y tener el inconveniente de los itinerarios de vuelo y la perturbación a todos los demás, opta por dejar en tierra a quien saben es el factor que perturba al gobierno. Pero en efecto eso implica una violación clara de la libertad de tránsito, pero más aún siendo políticos que van a hacer actividades políticas, también vulnera o cercena el derecho a la participación en asuntos políticos y el derecho que tiene a la comunicación y a la libertad de expresión en todos los lugares del país un político que va a vender sus ideas y sus opiniones. De manera que esto es una ensalada de violaciones constitucionales lo que ocurre en este caso, que lo denuncia Ramos Alup ahora, pero que también lo denunció María Corina Machado. Y este es el tipo de cosas que los cancilleres de la OEA el próximo 31 tienen que analizar, como tienen que analizar la represión brutal y lo que está ocurriendo a nivel de las protestas, donde no solo es el uso de probablemente armas de fuego y de ciertos elementos que no están permitidos, sino incluso los permitidos tú no las puedes utilizar con un grado de irracionalidad y desproporción tal que pongas en peligro vida humana. Sí. Ahora, doctor Raffaelli, quiero referirme también al tema que está sobre la mesa, que es el tema de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, a su intervención el día de ayer, a los planteamientos que hace, de alguna manera contradecir lo que se decía en torno al joven Pernalete, donde ella dice que efectivamente es asesinado por alguien de la Guardia Nacional, y a toda esta campaña de descrédito que comienza desde la misma noche de ayer, encabezada por supuesto por Diosdado Cabello. Sí, obviamente, eso es parte del crédito natural, ¿no? Incluso el presidente Maduro, a través de unas indirectas, el día que dio las bases comiciales del fraude constituyente también hizo algo parecido, ¿no? El punto allí, yo creo que lo relevante y por qué están reaccionando de esa manera, es porque les hace mucho daño a lo interno de la Fuerza Armada el que la fiscal diga eso
y que quien está al frente y cometa un acto de esa naturaleza sepa que hay una fiscalía que va a ser capaz de hacer una investigación y de determinar la verdad, que fue lo que ocurrió ayer, con lo cual quedó desmentido el ministro del Interior y tuvo que salir esta mañana a las 7:30 de la mañana a hacer una cadena nacional, ¿no? De modo que esto les ha movido internamente el piso, ha sido pues una actitud de la fiscal que, entre paréntesis, no es un tema de valentía, no. Como tú dices, en un país normal, eso es lo normal que el fiscal actúe así. Pero en un país donde estamos viendo lo que ocurre, obviamente hay que reconocer el gesto de que la fiscal, cumpliendo con sus competencias legales, lleve las investigaciones hasta el fondo y señale quiénes son los probables culpables con elementos de convicción en la mano, como lo hizo ayer, con unos argumentos que realmente fueron incontestables, porque fueron al hombre y no al balón, en este caso a la mujer y no al balón, es decir, no dijeron que no era verdad lo que ella había dicho, sino que bueno, cuánto le habrán pagado, qué habrán hecho, o sea, así como cuando van contra el magro y no contra el informe que contiene todas las faltas a la democracia y a los derechos humanos que él revela, ¿no? Doctor Rafali, por último, quiero preguntarle sobre el Consejo Nacional Electoral y la intervención de Tibisay Lucena el día de hoy. Se dirige al país, explica o da el cupo por sectores gremiales para la constituyente y pone fecha para inscribir las candidaturas y habla además del cronograma electoral para la elección de gobernadores, como si en Venezuela no pasara nada. Sí, lo que ocurre en el fondo, Idania, es que este gobierno está tan débil que lo que le queda es reprimir y hacer locuras. Para que tengas una idea, que no sé si están enterados allá, pero mejor dicho allá, todos los puentes que comunican a la altura de Bellomonte, aquí en Caracas y en las Mercedes, la autopista del este, con la zona de la avenida Río de Janeiro, les levantaron las planchas para que la gente no pase. O sea, es decir, el estado de locura, de debilidad que en este momento es tal que los lleva a ese tipo de acciones. Entonces, en ese mismo espiral de locura que fue el que los llevó a salirse de la OEA, el que los ha llevado a reprimir brutalmente, bueno, se metieron en este callejón de un fraude constitucional. Y resulta que ha quedado más en evidencia que nunca que el Consejo Nacional Electoral es un ministerio de asuntos electorales, porque la señora Lucena dijo que para poder organizar un referéndum revocatorio necesitaba al menos 6 meses. Ahora resulta que en 2 meses haría una consulta electoral para elegir a más de 540 constituyentes, que es una multitud. Y además con un registro electoral, que esto es lo más grave, que no es el registro electoral permanente que lleva el Consejo Nacional Electoral, el REP, que es auditado y auditable por todas las fuerzas políticas. No. Esto es un registro electoral que se está nutriendo de data que viene de los ministerios de Comuna, de Educación, de las empresas del Estado, todos los funcionarios públicos, los organismos gremiales, o sea, los gremios bolivarianos. Entonces, fíjate tú que hay como, y yo creo que por eso es la carrera de hoy, en decir cuántos constituyentes le corresponden a cada sector. Ellos dijeron desde el primer momento que son 540 constituyentes, ¿verdad? Pues las bases comiciales no dicen eso. Dice que son 364 por sectores, por regiones, por municipios, y que el resto sería por vía sectorial, dividiendo la masa de afiliados de cada sector entre 83,000. Entonces, si ellos dicen que son 540, ¿cómo lo supieron? Tiene que ser que venían manejando esa data del propio gobierno desde antes. Entonces quedan en evidencia y se pusieron primero los zapatos y ahora se están poniendo las medias, ¿no? Es una cosa que simplemente es inexplicable. Y sobre el tema de las bases comiciales, ni hablar del tema de la representación constituyente por vía territorial. O sea, ¿cómo es posible
que los indígenas vayan a elegir los mismos constituyentes que todo el distrito metropolitano de la capital de la República. ¿Cómo es posible que un municipio como Pedernales, que tiene 8.000 electores, va a elegir el mismo número de constituyentes que el municipio de Baruta, que tiene 245.000? Por Dios, esto se le ven todas las costuras, y por eso que la oposición no lo acepta, y cualquier funcionario público, civil o militar en Venezuela tiene que admitir con estas explicaciones, porque ahí está el decreto y es muy claro que no hay manera de que ese esquema electoral represente al país y sea legítimo y democrático para poder dar como resultado una constituyente consensuada. Por lo tanto, hay que oponerse a él. Doctor Rafali, como siempre, un gusto tenerlo en el programa. Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista. Buena tarde para usted. Muchas gracias a ustedes. A la orden. Saludos.